11:59. Faltaban 60 segundos para que mi 30º cumpleaños se convirtiera en otro día cualquiera. Mi apartamento estaba impecable, en silencio, salvo por el lejano murmullo de la ciudad fuera de mi ventana. Ninguna llamada de mis padres. Ningún mensaje de mi hermano Caleb. Solo silencio. A las 12:01, la pantalla de mi teléfono se iluminó. No con una felicitación de cumpleaños, sino con una solicitud de Venmo de mi cuñada Bella pidiendo $500 para pagar una mesa de aperitivos para su fiesta de revelación de género, con un breve mensaje que simplemente decía: no llegues tarde. En ese momento, todo se volvió dolorosamente claro. Para ellos, yo nunca fui una hija ni una hermana. Era una cartera. Miré la solicitud sabiendo que $500 no eran realmente un problema. Soy arquitecta principal y gano un buen sueldo. Podría haber enviado el dinero en segundos e irme a la cama sin pensarlo 2 veces. Pero la cantidad no era el problema. El silencio que la precedió sí lo era. Esos $500 eran solo el último cargo de una factura invisible que llevaba acumulándose más de 30 años. Mi familia parecía exitosa sobre el papel. Mis padres, Richard y Deborah, estaban cómodamente jubilados. Mi hermano Caleb se describía a sí mismo como emprendedor, o al menos eso decía su perfil en redes sociales. La verdad era que Caleb tenía 29 años y nunca había conservado un trabajo durante más de 6 meses. Su vida era una sucesión de startups fallidas y dudosos esquemas de criptomonedas, todos financiados por lo que yo, en privado, llamaba el Banco de Morgan. Luego estaba la Casa del Lago, la supuesta inversión familiar destinada a ser nuestro legado, una moderna casa con estructura en forma de A, ventanales del suelo al techo y un sistema domótico totalmente integrado. La diseñé yo mismo. Dibujé los planos a mano. Pagué el 80% del pago inicial y todas las cuotas de la hipoteca desde que la compramos 3 años antes. La contribución de Caleb era lo que él orgullosamente llamaba visión, que básicamente consistía en elegir un costoso sistema de sonido y un jacuzzi y luego enviarme la factura. Me acerqué a la ventana y miré las luces de la ciudad mientras pensaba en los $42.000 que teníamos en nuestro fondo de emergencia compartido, dinero que yo había depositado hasta el último centavo. Se suponía que estaba reservado para emergencias médicas o desastres. En cambio, desapareció lentamente con el tiempo. $3.000 para las reparaciones del auto de Caleb porque se negaba a creer en el seguro. $6.500 para el mantenimiento del techo de la cabaña que, de alguna manera, se convirtió en unas vacaciones en Tulum para Caleb y Bella. La verdad que más me dolía era que lo permití porque creía que estaba invirtiendo en mi lugar dentro de la familia. Creía que si seguía dando lo suficiente, algún día finalmente me sentiría amada. Pero al mirar esa solicitud de pago que brillaba en mi pantalla, comprendí la verdad. No era una hija. Era un servicio de suscripción. Durante 32 años pagué la cuota mensual. Resolví problemas, financié sueños, planeé celebraciones, llegué temprano para prepararlo todo y me quedé hasta tarde para limpiar. Lo hice con la esperanza de que algún día desbloquearía el nivel premium donde recordarían mi cumpleaños y me llamarían solo para preguntar cómo estaba. Pero el nivel premium no existía. No había cantidad de dinero ni sacrificio que los hiciera amarme como amaban a Caleb. Él era el niño prodigio, frágil y protegido. Yo era simplemente el combustible que mantenía su vida en marcha. Mi compasión había sido un lujo que habían sobrepasado durante años. Mi dedo se cernía sobre el botón de rechazar. Decir que no se trataba de ahorrar $500. Significaba romper el contrato que creían que duraría para siempre. Pero en lugar de culpa o tristeza, sentí algo completamente distinto. Me sentí como un auditor que finalmente revisa los libros y se da cuenta de que el negocio estaba en bancarrota. Rechacé la solicitud y cerré la aplicación. Luego inicié sesión en mi cuenta bancaria y miré el fondo de emergencia conjunto. $42.000. Si la suscripción había terminado, era hora de liquidar los activos. En segundos, el dinero se movió a mi cuenta personal. Ver la confirmación ponerse verde fue como tomar aire después de estar bajo el agua durante décadas. Pero la separación financiera fue solo el primer paso. Luego vino el físico. Abrí la aplicación de la casa inteligente conectada a la Casa del Lago, un sistema que yo mismo instalé y que conectaba cada cerradura, termostato y cámara. Cuando abrí la transmisión en vivo de la cámara de la sala, vi a Caleb y Bella dentro de la casa preparando su fiesta. No solo estaban poniendo una mesa. Estaban reorganizando mis muebles. Caleb arrastró mi sillón de cuero antiguo restaurado por el suelo para hacer espacio para un arco de globos, mientras Bella estaba de pie sobre mi mesa de centro pegando decoraciones rosas y azules a las vigas del techo. Parecían completamente cómodos, completamente con derecho a todo. Les había dado acceso administrativo 2 años antes porque quería que sintieran que la casa también les pertenecía. Ese fue mi error. Los traté como socios mientras ellos me trataban como a un empleado.
Abrí la sección de administración de usuarios y borré el perfil de Caleb, luego el de Bella. Cambié todos los códigos de las puertas de la casa y del garaje. En la cámara, Caleb de repente se detuvo y miró su teléfono con confusión. Caminó hacia la puerta principal e intentó usar el teclado. No se abrió. Lo intentó de nuevo creyendo que era un fallo técnico. Nunca imaginó que el arquitecto simplemente había rediseñado la estructura. Yo no había terminado. El pronóstico del tiempo para la zona del lago era de 92 grados. Abrí los controles de climatización y apagué completamente el aire acondicionado, bloqueando el termostato para que no se pudiera cambiar manualmente. Luego accedí al sistema de seguridad y seleccioné la función de bloqueo de emergencia, diseñada para disuadir a los intrusos con focos intermitentes y una alarma estridente. Bella se reía en el encuadre de la cámara, tomándose una selfie junto a un cañón de confeti, despreocupada e indiferente al precio de nada en su vida. Pulsé ejecutar. Incluso sin sonido, el caos era evidente. Las luces exteriores parpadearon rápidamente mientras Caleb se tapaba los oídos y Bella soltaba el cañón de confeti presa del pánico. Corrieron hacia la puerta, pero sus códigos eran inútiles y la casa se había convertido en una caja de cristal sellada que se calentaba lentamente mientras la alarma sonaba a todo volumen. Observé durante exactamente 3 minutos, el tiempo suficiente para que la realidad se impusiera, y luego desbloqueé la puerta remotamente una vez para que pudieran escapar. Salieron corriendo hacia su coche, dejando la decoración esparcida por la habitación. Bloqueé el sistema de nuevo y cerré mi portátil. Mi ritmo cardíaco no cambió. No era venganza. Era seguridad. Había expulsado a personas no autorizadas de mi propiedad. Minutos después, mi teléfono vibró sin parar. Bella había empezado una transmisión en vivo en las redes sociales. La curiosidad me hizo mirar un momento. Estaba sentada en su coche llorando desconsoladamente con la casa del lago de fondo, diciéndoles a los espectadores que yo lo había arruinado todo mientras ellos simplemente intentaban celebrar la llegada de su bebé. Preguntó a la audiencia quién haría algo tan cruel a la familia. Los comentarios inundaron de simpatía hacia ella e insultos hacia mí. Pero en lugar de ira, sentí confirmación. Bella no se preguntó si algo andaba mal o si había habido un fallo técnico. Inmediatamente asumió que yo era la responsable y corrió a internet para hacerse la víctima. Entonces llamó mi madre. Normalmente, su nombre en mi teléfono me provocaba ansiedad instantánea, pero esa noche fue como ver un mensaje de texto cualquiera en una pantalla. Contesté sin saludarla. Su voz estalló a través del teléfono exigiendo saber qué me pasaba. Dijo que Caleb estaba histérico y que yo podría haberle provocado un ataque de pánico. Me acusó de haberlos dejado fuera y de haberlos humillado. Con calma le expliqué que había asegurado mi propiedad porque no tenían permiso para estar allí. Se rió de la palabra permiso como si la familia nunca lo necesitara. Insistió en que yo actuaba por celos porque se habían olvidado de mi cumpleaños y afirmó que tenía celos de que Caleb construyera una familia feliz mientras yo me sentaba sola con mis planos. Al escucharla, finalmente comprendí el sistema que regía nuestra familia. No era simple favoritismo. Era una estructura narcisista. Caleb era el hijo predilecto, una extensión de la identidad de mis padres. Sus fracasos eran accidentes y sus escasos éxitos eran prueba de su grandeza. Yo era el chivo expiatorio cuyos logros se esperaban y cuyos límites se trataban como ataques. Protegían a Caleb no porque lo amaran más, sino porque su frágil ego representaba el suyo propio. Cuando el combustible dejó de fluir, la máquina gritó. La interrumpí a mitad de la frase y dije que no tenía celos. Simplemente estaba en números rojos. El banco de Morgan estaba cerrado. La casa estaba cerrada. El acceso estaba revocado. Ella insistió en que no podía hacer esto porque éramos familia. Le respondí que eran pasivos y que estaba liquidando. Luego colgué. Después volví a abrir mi portátil y busqué un perito contable porque la separación emocional había sido complicada, pero la limpieza financiera requería precisión. Contraté a una especialista llamada Julia y a un abogado inmobiliario llamado Mark. A la mañana siguiente les dije que quería vender la casa del lago inmediatamente, pero que primero necesitaba una auditoría completa para determinar cuánto de la propiedad me pertenecía realmente. En 48 horas, Julia elaboró una hoja de cálculo que detallaba cada gasto relacionado con la casa. Las cifras eran irrefutables. Yo pagaba la hipoteca, los impuestos, el seguro y los servicios públicos, mientras que Caleb pagaba los servicios de streaming, las suscripciones de música y la membresía de un club de vinos. Él trataba la propiedad como una casa de vacaciones, mientras que yo la trataba como una inversión. Durante nuestra llamada, Mark explicó que, aunque Caleb figuraba en la escritura con una participación del 20%, había incumplido todas las obligaciones financieras estipuladas en nuestro acuerdo, lo que significaba que podíamos forzar la venta o comprar su parte por casi nada. Les indiqué que iniciaran la venta forzosa de inmediato porque ya no quería la casa.
Estaba contaminada por todo lo que representaba. 2 días después, Mark volvió a llamar, pero su tono era diferente. Me preguntó si estaba sentada. Cuando le dije que sí, me dijo que la búsqueda de títulos había descubierto algo grave. Había un gravamen sobre la propiedad de un prestamista privado llamado Apex Capital por un préstamo comercial de $100.000 presentado 6 meses antes. Estaba segura de que era imposible porque pagaba la hipoteca todos los meses. Mark explicó que los documentos del préstamo incluían mi firma junto con un poder notarial que autorizaba a Caleb a firmar en mi nombre. La fecha en el documento era el 14 de enero. De repente recordé que había estado enferma de gripe ese mes mientras Caleb me visitaba con sopa y papeles que, según él, estaban relacionados con la renovación del seguro. Había tenido fiebre y confié en él lo suficiente como para firmar donde me señaló. O había falsificado el documento o me había engañado para que firmara un poder notarial que le permitía obtener un préstamo con mi propiedad como garantía. Mark dijo que eso lo cambiaba todo porque la situación ahora implicaba un delito grave de fraude. Si lo denunciábamos, Caleb podría ir a la cárcel. Si lo ignorábamos, yo sería responsable de los $100.000 cuando el prestamista exigiera el pago. Mi hermano no solo había sido irresponsable. Había apostado mi futuro en equipos de minería de criptomonedas y planeaba dejarme pagar las consecuencias cuando la deuda colapsara. Le dije a Mark que preparara la declaración jurada y contactara a la policía. La noche siguiente, conduje hasta la casa de mis padres sin previo aviso, llevando los documentos en una carpeta de cuero negro. Cuando entré en la sala, estaban todos allí, como si esperaran una intervención. Mi padre estaba sentado en silencio en su silla, mientras mi madre caminaba nerviosamente cerca de la chimenea y Caleb se recostaba en el sofá fingiendo revisar su teléfono. Creían que iban a sermonearme para que les devolviera sus privilegios. Mi madre habló en voz baja sobre sanar a la familia y mi padre me ordenó que me sentara, pero ignoré la silla y coloqué la carpeta sobre la mesa. Les dije que no estaba allí para sanar nada. Estaba allí para cerrar la cuenta. Caleb se rió con desdén hasta que notó el logotipo de Apex Capital en la primera página. Se le fue el color de la cara y se le resbaló el teléfono de la mano. Le expliqué con calma que los documentos describían un préstamo de $100.000 garantizado con mi propiedad mediante un poder notarial fraudulento con mi firma. Un profundo silencio se apoderó de la habitación. Mi madre miró a Caleb, esperando una explicación creíble. Él balbuceó que el préstamo era una financiación temporal para equipos de minería de criptomonedas y afirmó que planeaba devolverlo pronto con ganancias garantizadas. Le informé que había cometido fraude grave y robo de identidad y que estaba a pocas semanas de dejar de pagar el préstamo. Mi madre lo defendió de inmediato, insistiendo en que solo intentaba construir algo y que los emprendedores asumían riesgos. Le respondí que derramar leche era un error, pero falsificar documentos era un delito. Entonces le mostré el segundo documento que demostraba que había vendido la Casa del Lago esa misma mañana a un comprador corporativo en efectivo. La venta cubría tanto la hipoteca como el préstamo de Apex. Mi padre finalmente comprendió lo que eso significaba. Había liquidado el activo para eliminar la deuda que Caleb había creado. Pero le puse una hoja más delante, una declaración jurada en la que aceptaba la responsabilidad del préstamo y renunciaba a cualquier derecho sobre los bienes familiares futuros para pagarme. Si la firmaba, se iría libre, aunque arruinado. Si se negaba, entregaría las pruebas a la policía y presentaría cargos penales por fraude, robo de identidad y hurto mayor. Mi madre me agarró del brazo suplicándome que no arruinara su vida, pero me solté suavemente y le dije que él ya lo había hecho solo. Les di 5 minutos para que decidieran. Caleb miró a nuestros padres esperando ser rescatado, pero mi padre miraba al suelo mientras mi madre lloraba desconsoladamente. El banco de mamá y papá finalmente se había quedado sin dinero. Caleb tomó el bolígrafo con manos temblorosas y firmó el documento. Revisé la firma cuidadosamente porque coincidía perfectamente con la falsificada. Luego me despedí y salí de la casa mientras mi madre me llamaba desesperada. No me detuve ni miré atrás. Han pasado 6 meses desde aquella noche. La venta de la Casa del Lago se cerró 3 días después y las ganancias pagaron a Apex Capital en su totalidad. Caleb se fue sin nada más que un historial crediticio dañado y regresó al sótano de mis padres, donde ahora lo mantienen completamente con sus ahorros para la jubilación. Compré un pequeño apartamento en la ciudad, tranquilo y sencillo, con paredes de un gris suave y solo una llave colgada junto a la puerta. Durante las primeras semanas, mi teléfono se llenó de mensajes de mis padres, alternando entre culpa y enojo, y una disculpa borracha de Caleb culpándome de sus fracasos. Una vez finalizado el papeleo legal, bloqueé todos los números y filtré todos los correos electrónicos. No les di un discurso de despedida porque mi ausencia lo decía todo. La gente suele decir que el perdón es necesario para la paz, pero descubrí otra opción más allá del enojo o el perdón, la indiferencia. La paz llegó en el momento en que me alejé. Ya no necesito que se disculpen ni que entiendan lo que hicieron.
Solo necesitaba distancia. El vacío que dejaron en mi vida no es una pérdida, sino un espacio. Espacio para la tranquilidad, para mis propios pensamientos, para la gente que pregunta cómo estoy sin antes revisar mi cuenta bancaria. A veces me siento en mi balcón a contemplar el horizonte y pienso en la casa del lago y en los años de esfuerzo que invertí en una base que nunca fue realmente mía. Lo que antes parecía una tragedia, ahora se siente como una lección de autoestima. Ya no soy el artífice de su comodidad. Soy el artífice de mi propia paz. La suscripción está cancelada. La cuenta está cerrada. Y por primera vez en 32 años, mi vida finalmente está en números rojos.